César, siguiendo con estas charlas sobre temas de orden local fundamentalmente, es muy común, por ejemplo, si la gente conoce el mito, por decirlo así, de Juan Moreira, que de algún modo, creo, según mi entender, fue popularizado por el circo de los Podestá, que fue representada la obra Juan Moreira. Pero ¿qué hay de cierto Juan Moreira? ¿Existió? ¿Tuvo alguna relación con Dolores? Cuénteme. Sí, tuvo relación con Dolores. Y el que lo hizo célebre, que fue Eduardo Gutiérrez, también tuvo relación con Dolores, ¿no? Incluso creo que colaboró en La Patria de Dolores. Artículo. Juan Moreira, que era hijo de un español, y que por eso le decían el gallego Moreira en alguna época, que era medio pelirrojo y hoyoso de viruela, según una afiliación de la policía. ¿Pelirrojo? Pelirrojo, sí. Después todo en el teatro siempre aparecía alguno de los Podestá con el cabello natural de él, y además que eran negros, de cabello negro, los Podestá, que eran orientales, pero con una peluca que llegaba hasta los hombros, de una melena renegrida y una barba también. Nada que ver con el personaje original entonces, que era pelirrojo. Además, un hermano de él era de la policía rural de acá de la provincia de Buenos Aires, es decir, que estaba en el otro bando, que actuó acá cerca por el lado del Tuyú. Creo que se llamaba Antonio Moreira. Era él de La Matanza en Buenos Aires. De lo que hoy es el Partido de la Matanza. El Partido de la Matanza. El que ha publicado un libro con muchos datos es uno de los Estrada. ¿Y cómo surge un poco la popularidad de Moreira? ¿A qué se debe, digamos? Él ya se ha dicho famoso por los pendencieros, que había tenido una serie de encontronazos. Además, él era hombre de acción de Adolfo Alsina, que incluso le regaló un magnífico facón que está o estaba en el Museo de Luján, donado por el doctor Tomás Perón. Tomás Perón. El padre de Juan y Mario Perón. En esa época era común por ahí, César, que aquellos que mostraban un poco de coraje se pusieran tal vez al servicio de algún caudillo. En este caso eso lo habría llevado a Juan Moreira a estar un poco al servicio de Alsina. Posiblemente. Pero muchas veces eran las convicciones. Convicciones políticas. Políticas que tenían, que servían a don fulano. No eran simples alquilones, como se los quiere presentar. Y él actuó por este lado, y actuó más que todo por Lobos. Él finalmente muere en Lobos. Muere en Lobos, ahí en una casa pública, muerto por el Chirino. Él salió atropellando a todos, y cuando estaba el coronel Francisco Bosch, que era muy valiente, pues se lo llevó por delante a todos, y ya iba a saltar la pared, tenía la mano puesta cuando el Chirino vino y lo mató de atrás. Por eso era odiado Chirino, por la gente que lo conocía. Claro, un poco quedó como el Judas, digamos, en ese caso. Él estaba escondido atrás del brocal del pozo, dicen. Y Moreira no lo había visto. Y saltó. Ahora creo que le casó a tirar un tiro y le sacó unos dedos de la mano al Chirino. Que casi siempre en aniversario, en el diario Crítica salía algún reportaje. León Benarós lo ha tratado bien a eso. César, pero recién al comenzar esta charla decíamos que por ahí Juan Moreira habría tenido alguna relación o algún paso por aquí, por Dolores. Estuvo acá en Dolores y estuvo escapado, quién sabe de qué, de Buenos Aires, refugiado acá en Sol de Mayo en la casa de uno de los Holguines, no sé si Horacio Holguín. ¿Cuál de ellos? ¿Eso por qué año ocurría más o menos? Eso era por el año 1873. Y en esa ocasión estaba Emilio Sáenz, el padre del escritor Dalmiro, que era estudiante, después se va a actuar en los tribunales, acá va a ser camarista, ¿no? Y acá y en San Nicolás, y fue miembro de la Suprema Corte. En San Nicolás fue juez, intervino también en el juicio contra Hormiga Negra, otro de los personajes de Eduardo Gutiérrez. Y entonces entró acá en un bar con billares que había por la calle Buenos Aires, y estaba un paisano. No, él estaba haciendo unas carambolas porque era muy aficionado. Juan Moreira. No,
el que la estaba haciendo era Sáenz. Y entonces se acercó un paisano que lo desafió a jugar por un vermú. Y empezó a jugar. Era común en esa época ese tipo de desafíos. Claro, por la consumación. Y entonces él veía que al mozo le hacía una serie de visajes. Quería prevenirlo. Quería prevenirlo. Entonces en un momento que este paisano había ido al marcador, le dijo, ¿qué pasa? Es Moreira, no le gane, lo va a pelear. Por eso siguió jugando y le ganó. Y Moreira aceptó la derrota y brindaron juntos con un vermú y terminó la cuestión. Sí, que demostró en ese sentido Sáenz, el padre del escritor, que nosotros en una oportunidad lo entrevistamos, precisamente a Dalmiro Sáenz en televisión, digamos, demostró, digo, decisión y coraje también, ¿no es cierto? Porque sabiendo ya de qué personaje se trataba, de las ventas que había sobre su persona y del posible riesgo, igual le ganó. Igual le ganó y no pasó nada. Sáenz después, acá nació el padre de Dalmiro, el contraalmirante Dalmiro Sáenz nació acá en Dolores. Cuando ya con el correr del tiempo, el doctor Emilio, que también tenía algún caballo de carrera, un malacara del doctor Sáenz era conocido, así que estaban todas el doctor. Ya estaba sentado acá en Dolores, que siempre se acordaba muy bien de Dolores. César, usted decía que habría andado allá por la segunda mitad del siglo pasado Juan Moreira por esta zona y me relataba recién esa partida de billar que habría tenido con el que era camarista, el Sáenz, sí, que era estudiante en ese momento, ¿no? Y claro, la primera pregunta que se me ocurre a mí, ¿cómo puede ser que alguien tan famoso anduviera escapado, anduviera refugiado, digamos, y estaba refugiado aquí en Dolores, pero por ahí hacía un poco de vida pública y era conocido? Es decir, ¿qué es lo que sucedía? ¿Por qué no se lo detenía? Si era buscado por la justicia, ¿cómo se entiende esa situación en aquel entonces? Hubo simpatía por el perseguido por la justicia, con los que se habían desgraciado, como se decía. Y matar a alguien en aquel momento era desgraciarse. Claro, las circunstancias los llevaban. Eran víctimas de circunstancias, y así los presentó Eduardo Gutiérrez. Que Eduardo Gutiérrez, entre las páginas que tiene él en Crónicas Militares, es cuando la revolución, él actuó en el ejército de la frontera, Eduardo Gutiérrez como teniente. Y tiene un libro, Crónicas Militares, que apareció como casi toda la producción de él en el diario que sacaban los hermanos, La Patria Argentina, en folletín, y ahí apareció Juan Moreira, en 1879 empezó a aparecer, y que acá enseguida La Patria de Dolores lo publicaba casi simultáneamente junto al Tigre de Quequén. Y a varios de los personajes de sus crónicas policiales pasan en Dolores. A Santos Viga lo hace hijo de y su amigo Carmona los hace de acá de Dolores. Juan Cuello también ha andado por acá. Dígame una cosa, César, en esas crónicas de Gutiérrez, ¿cuánto hay de veracidad en el relato y cuánto de fantasía? ¿O realmente reflejaban de alguna manera hechos concretos? Algunos hechos concretos hay, tanto él cuando Juan Cuello le reprocharon de que él mezclaba mucha fantasía, uno de los Varela le decía, che, pero Eduardito, no vas a dejar ninguno vivo, por Juan Cuello en el folletín de ese día se había despachado a 4 y en el día anterior a 6, no me va a dejar ninguno vivo. Y él entonces empezó a publicar y citaba los documentos sacados del archivo de policía, Departamento General de Policía. Entre otras, una del famoso Juan Cuello, que es de la época de Rosas, cuando han asaltado a un vecino de Dolores y le han sacado qué sé yo cuántas onzas que llevaba. ¿Y cómo hablaba César la gente, o cómo miraba, digamos, a estos personajes? ¿Hablaba con miedo, con respeto, con admiración, concretamente, digamos, retornando a Juan Moreira? Hablaban algunos como que eran hijos de las circunstancias, que todas las barajas ya desde el nacimiento se habían dado en contra. Pero esos serían, digamos, la gente más pensante, con otra formación, pero a nivel, digamos, popular. Con admiración. Con admiración. Claro, ellos morían por defender la familia. Además,
tenían ese don viriles de varones que dice Borges, que era la amistad. Ellos se jugaban por los amigos. Ahí está Julián Andrade, amigo también de Juan Moreira. Ya Borges decía que la amistad es una pasión argentina, ¿no? Claro. Y entonces defendían la familia. Eran los valores fundamentales del coraje. Por eso tenían tanto éxito. Y por eso tuvo tanto éxito las representaciones teatrales que hizo Podestá. Juan Moreira lo hicieron Podestá y el propio Eduardo Gutiérrez. Y cuando se representó en Buenos Aires, por más que después los críticos hayan querido presentarlo como una cuestión ridícula, que solamente iba elemento populachero, etc., no es cierto. Hubo un juicio entre Podestá y la familia de Gutiérrez, y aparecen varios que han ido a declarar. Entonces el presidente de la Nación, que no me acuerdo quién en ese momento, aparece el general Lucio Mansilla, el coronel Ángel Plaza Montero, es decir, que no eran elementos populacheros, como ellos decían. De ahí sí iba a salir un término, hacerse el Moreira. Y hacerse el guapo. Hacerse el guapo. Cuando se representó en San Fernando, los muchachos vivos de allá le pagaron a uno que contrataban para que luchara con la policía. Y estuvo qué sé yo cuánto rato y no lo pudieron vencer. Les hizo saltar el cuchillo porque era un hábil cuchillero que por eso lo habían elegido, por más que le habían dado un facón de madera. Ante los chinches del teatro que se venía abajo, a ver el triunfo de Juan Moreira. Usted recién lo citaba a Borges, y Borges establecía una diferencia por ahí entre el vulgar compadrito y aquellos que hacían un culto al coraje. Y de alguna manera, por lo que usted me comentaba, se evidencia que había un culto, tal vez el coraje en Moreira, por lo menos en esta relación corta que alcanzó a tener con Sáenz en esa partida de billar, porque perdió, reconoció que había perdido, es decir, no hizo valer por ahí su fama, ¿no es cierto? Para imponerse este chiquilín que sería Sáenz, era estudiante de la Facultad de Derecho, pero era, no me acuerdo si tendría 17, 18 años, era bastante joven. Sin embargo, en ningún momento se le había ofrecido para cualquier cosa. Como después cuando Hormiga Negra, que se llamaba Hoyo de apellido, lo iba a ver allá a La Plata, a Sáenz. Estaba trabajando como jornalero no sé dónde, que siempre se aconsejaba, porque pasaba esto, que le pasó al tigre de Quequén, Felipe Pacheco, que estuvo preso acá en Dolores, y que había trabajado acá en el campo de El Arazá, de los Martínez de Oz. Había sido asistente de Miguel Martínez, que fue un gran señor que murió heroicamente en la guerra del Paraguay. Por no quererse rendir lo mataron los paraguayos, a pesar de que el jefe gritaba no lo maten, pero igual lo mataron a esos soldados porque seguía peleando. Y él fue asistente de Felipe Pacheco, el tigre del Quequén, fue asistente de Miguel Martínez, como él se firmaba. Y fue también, y estuvo acá en el Arazá, en Castelli, y en un campo de en Dolores también, que no me acuerdo de quién, y estuvo preso acá. Y después cuando fue puesto en libertad, había muchos que lo desafiaban a ver quién era más bravo, porque eso era muy común, que al bravo del lugar viniera de cualquier lado a desafiarlo. Una especie de campeonato que se hacía. El tema de El hombre de la esquina rosada de Borges, que vengan de otro lado a desafiarlos. Claro, era toda una época que ya se fue. De cualquier manera, ya tenemos que poner punto final a esta conversación de hoy, César, pero también recuerdo que Vargas Llosa, en muchos de sus cuentos, revela que el hombre de una u otra manera y en los distintos niveles y en las distintas épocas busca el poder, y eso era una forma de tener poder también en aquel entonces, por eso se jugaba la vida por cosas que hoy puede considerar uno una estupidez. Gracias, César, por esta charla. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, y seguimos nosotros en Dolores es Noticia con otras notas de interés general, luego de haber conversado con el señor César Vilgré Lamadrid. Adelante, por favor. Cuatro, 3, 2, 1...
0. César, alguna de las cosas que me pregunta la gente después de haber visto y escuchado estas charlas que hemos tenido con usted es ¿por qué no le preguntás a César? Me dicen, sobre Catalino Domínguez, aquel personaje tan famoso, siniestro por un aspecto, hijo de las circunstancias por otro, que vivió acá en Dolores y allá por la década del 40. ¿Quién era Catalino Domínguez? ¿Qué lo lleva a ser lo que fue? Cuénteme. ¿Cómo no? Es uno de los asesinos célebres que han estado acá en los tribunales de Dolores, donde han estado bastantes también, ¿no? Pero yo me acuerdo haberlo visto y era un individuo tranquilo. Las circunstancias lo convirtieron en una verdadera bestia feroz, porque mató mucha gente. Tanto que un magistrado del sur de la provincia me decía que él creía que 4 personas más que fueron muertas en el sur, él creía que eran víctimas de Catalino. ¿Y cuáles son las circunstancias que llevan a Catalino a hacer como fue? Era un hombre tranquilo, de trabajo, en el Mar del Plata. Se había casado. Un amigo de él no tenía trabajo, se había accidentado, creo. Y él lo llevó a su casa. Catalino vivía tranquilo, tenía una mujer joven y una nena a la que él adoraba. En Mar del Plata vivía. Mar del Plata. Y entonces, el amigo le pagó robándole a la mujer, que se escapó con Catalino. Catalino protestó y todavía lo golpeó. Catalino alcanzó a darle algún golpe y el procesado fue Catalino, que estuvo detenido acá. Es decir, se pelean por esa cuestión y el que es procesado, el que es detenido es Catalino Domínguez. Catalino. Que eso lo exasperó. La acción del amigo, pero sobre todo lo que exasperaba era que la mujer se había ido llevándose a la nena, a la cual quería tanto. Y la casualidad quiso que él fue a Buenos Aires, y ni bien llegó a Constitución se los encontró a los 3 caminando. El amigo ni bien lo vio, salió disparando. No lo esperó a Catalino, que trajo la nena, o la llevó y se la entregó a una familia así que era un marino, él y la mujer que la querían mucho a la nena. Que después Catalino, el tipo fue con la mujer y se hicieron cargo de la nena y se la llevaron. Catalino no conseguía que se devolvieran. Ahora, acá estaba en la pensión de Retrivi. Catalino. Sí. Una pensión que había en la calle Bucetich, al 200, donde ahora está el edificio de departamentos de Petazzi. Me acuerdo haber visto porque era un hombre tranquilo, que iba a veces a Luis Alberto Córdoba, tenía una gran casa de remates con un gran salón que está en la calle, en la esquina donde está ahora el Correo, que era el antiguo diario Nacional. Es decir, hasta ese momento Catalino Domínguez era un personaje más para nada conocido, digamos. Hasta diría la impresión era que era un pobre tipo. Los que sabían las circunstancias le tenían lástima y le daban la razón a Catalino, por otra parte, porque había sido víctima de las circunstancias e incluso de su buen corazón. ¿Pero él ya había cometido algún homicidio? No, nada. Nada. Era un hombre de trabajo. ¿Y qué sucede después? Después se encuentra con creo que lo hiere, y Catalino va preso. Después fue puesto en libertad y él siempre estaba queriendo buscar la nena que no se la daban. Y entonces vivían acá los padres de este tipo. Los padres del que le había llevado a la mujer a él. Y entonces él andaba siempre, vivía en el camino del Aeroclub, en una quinta. Él estudió, se hizo amigo de algunas personas que vivían cerca de ahí. Y una noche los agarró a los 2 para que le dijeran el domicilio, que al parecer lo ignoraban, y los mató a los 2. Y entonces empezó la búsqueda de que fue detenido. No me acuerdo si fue en la misma provincia o al norte de la provincia o ya en Santa Fe, en Córdoba. Lo traían. Y en el camino él dijo que si podía bajar un momento por una necesidad. Bajó, por más que lo vigilaban de la policía, se perdió en unos planteos y no fue encontrado. Y desde entonces lo buscaron. Toda la provincia lo buscó mucho más, la policía mucho más que antes, porque se decía que lo habían visto por el sur,
es decir, por Mar del Plata, que en sí, en efecto, ahí andaba. Él se había hecho amigo de un chico vago y entonces habían decidido, era día de elecciones, y decidió él entrar en un chalet cerca de Mar del Plata para ver qué podía sacar. Y se empezó y se afeitó. Tenía barba antes. No, se afeitaba, estaba... Y en ese momento llegan, la desgracia hace que era día de elecciones. Y uno de los dueños del chalet, que eran unos industriales de Mar del Plata, tenía que votar y había dejado la libreta en el chalet. Se lo encontró a Catalino, que lo agarró y lo mató directamente y lo corrió por toda la vuelta del chalet al otro superviviente, que le pedía que no lo matara, y igual lo mató. Los cargó en el auto, en el baúl del auto, y pasó. El chico este lo acompañaba, incluso saludaba a los de la caminera afectuosamente, con el cargado, y después los tiró en una laguna acá con coche y todo, acá cerca de Madariaga, si no me equivoco. Y la policía ya entendía que tenía que estar por ahí. Y ahí fue donde al final lo encuentran y lo matan por esa zona. Ahí le acababa de dormir la siesta, estaba y lo mataron. Él se defendió tiro limpio también, ¿no? Porque ya hemos dicho que no era ningún nene. Ahora, me ha dicho, como lo decía este magistrado, que creo que en Trinquelau, que lo conocí, de que para él, porque fueron muertos varios que estaban en vinculación con el tipo este que le había robado a la mujer. Entre otros, el padre. Y él creía que habían sido muertos por Catalino Domínguez. Llevó un sumario, acá estuvo el sumario. En los tribunales. Así que, desgraciadamente, no está. Ahora hablé yo también con un comisario que era el que había hecho el procedimiento, que había venido precisamente a leerlo y a tomar notas del expediente. ¿Qué cantidad de personas puede haber asesinado Catalino Domínguez? Por lo menos calculaba este magistrado que eran 6. Más algunas que no se podría haber determinado. Sí, que era casi seguro que eran 6. Y el primer homicidio él lo cometería, digamos, con los padres del que le había llevado a su mujer, que vivían en una quinta por el Aeroclub, que si no me equivoco es actualmente de Casanovas. Sí, y ahí, y esto es porque él ya había agarrado a alguno que preguntaba la dirección de estos tipos, quería situarlo. Un hecho curioso con Catalino, por gente que me ha comentado César, es que se da lo mismo que charlábamos anteriormente sobre Juan Moreira, que la gente por ahí, en algún aspecto más allá de ser un asesino, transformado en un asesino, merced a la circunstancia, por ahí generaba alguna admiración, porque le vuelvo a decir, había gente que supo verlo ya cuando había cometido varios homicidios a Catalino por aquí, por Dolores. Sí, y no fue denunciado. Y por ahí no se lo denunciaba, digamos, inmediatamente. Pero lo cierto es esto también, de que la gente le daba razón por la primera reacción de Catalino, cuando lo había querido limpiar al falso amigo. Y de ahí se derivaba todo. Sabían también que había sido siempre un hombre de trabajo. Y como digo, después decían que tenía una mirada de asesino. Acá parecía un hombre del común, tranquilo, vestido también. Me acuerdo que andaba como una especie de esto que tengo yo ahora, verde, de color verde, muy claro. Muy bien, César, creo que hemos satisfecho de alguna manera las inquietudes de aquellos que nos pedían que habláramos sobre Catalino Domínguez. Gracias por esta charla. Quiero decir esto, que el chico que lo acompañaba, que creo que era se había escapado de alguna receptoría de menores, después estaba en La Plata internado. Y después con un compañero se hizo llevar a la calle 1, bastante lejos, y buscar después por un chofer, que todavía una señora le dijo a su, pero usted sabe quién es el que andaba con Catalino, decir que lo conocían también al chico. Pero no, se hizo un buen chico. Cuando subió al auto para llevarlo de vuelta a la noche, habrán dado una cuadra cuando este chico le puso un revólver en la nuca y le pegó 2 tiros. Mire qué buen chico. Que no murió. Eso es lo curioso. No alcanzaron a causarle una herida mortal. Y después de eso no he vuelto a saber más de que hasta hace tiempo, no mucho tiempo, me acordaba cómo se llamaba. Sería interesante ver el trayecto de este. Se sentía también
pesado y asesino a lo que había sido el compañero Catalino Domínguez. Había sido influenciado por esas circunstancias. Bien, esta ha sido la charla por hoy con César Vilgrela Madrid, y desde ya le anticipo que la próxima charla, que de no mediar ninguna circunstancia insalvable pondremos en pantalla el próximo viernes, estará referida a algunas cautivas que hubo por la zona y cómo fue la historia de esas cautivas. Seguimos con otras notas de interés general en Dolores es Noticia. Adelante, por favor.